Nos encontramos con Marisol Vanegas, ella es la secretaria de Turismo de Quintana Roo, y con Cuitláhuac Gutiérrez, quien es el director de IATA, la Asociación de Transporte Aéreo, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo en México. Y hoy vamos a platicar sobre cómo se imaginan estos expertos, qué piensan estos expertos respecto a la manera en la que puede volver a funcionar el aeropuerto de Cancún. La respuesta tendría que ver primero con un comportamiento del mercado. El mercado determina, y así, si recuerdan los comunicados que nos mandó Interjet, etcétera, hace poco, pues depende del mercado, depende de la demanda, pero también depende de los países emisores. Nosotros hemos iniciado un proceso de monitoreos por país, por línea aérea, por mayorista y por cada uno de los estados, en el caso de Estados Unidos, porque cada uno tiene un comportamiento diferente, y seguramente estaremos viendo las aperturas escalonadas según como los orígenes van marcando las aperturas y según cómo va despertando la demanda. Ahora, me interesa muchísimo decirles que la demanda puede ser elástica, o sea, depende de muchos factores. Va a estar muy afectada porque hay muchísimo desempleo, por ejemplo, en Estados Unidos, pero es muy importante que no tratemos de incentivar la demanda vía precios. Ese es un comportamiento que se ha hecho en otros momentos y que ha generado una afectación muy grave, porque no depende del precio que la gente no esté viajando en este momento. Depende de que no hay la conectividad abierta y que no hay las condiciones para el viaje. ¿Cómo vemos este reinicio? Sin duda lo vemos de la mano de los gobiernos. Es difícil que las aerolíneas hagan esto solos, ¿no? Las aerolíneas es una situación financiera delicada que ya veníamos cruzando desde hace ya algunos años. Esto vino a acelerar y vino realmente a poner una mayor presión en la operación. Esto, como sabes, ¿qué es lo que han estado haciendo alrededor del mundo? Algunos gobiernos han anunciado ayudas importantes al sector a través de diferentes mecanismos como inyección de capital, créditos, condonaciones de impuestos, postergaciones de pagos, servicios y demás. Creo que un poco para iniciar en esta conversación, Carlos, Laura, Marisol, creo que el mensaje aquí es claro. Somos un aliado obviamente estratégico del turismo, destinos particularmente como Cancún, ¿no? El destino y aeropuerto más internacional de México, requieren de una atención inmediata para que podamos ir restaurando poco a poco esta curva de un restarting del mercado, que es lo que vemos hacia adelante, pero necesitamos trabajar de la mano no solo del gobierno federal, sino también de los gobiernos estatales y asociaciones, turismos estatales y demás, propios aeropuertos, grupos aeroportuarios, para buscar cómo empezar. Coincido plenamente con Marisol, sin duda esto no es tampoco en esta industria a través de una estrategia necesariamente de tarifas bajas, ¿no? Creo que esto podría ser inviable la operación en un momento como esto, pero sí con una creación de una red estratégica de operación de destinos y rutas y hacia destinos en particular, ¿no? Es como lo veo de inicio, Carlos, Laura. Estamos viendo ahora cómo ya algunos hoteles, veíamos el anuncio de Marriott, ¿no? Que van a impulsar ahora medidas sanitarias casi de hospitales en sus hoteles, como los españoles también se están preparando de manera muy especial. ¿Ustedes qué están viendo para los aeropuertos? Ese será un punto que ya se quede de manera permanente en el sector turístico, garantizar la seguridad no solamente aeroportuaria, sino de todos los servicios, y del tema sanitario. Esto va a ser ya de manera permanente. Ya está esa inversión hecha, es decir, ya está la inversión en los aeropuertos, ya está la inversión hecha en la hotelería, en la transportación, en las excursiones. Esa parte es mantenerla y que ya eso forme parte de la cultura permanente. Yo creo que en ese sentido la inversión ya está hecha, que en principio es una inversión pública y es una inversión en aeropuertos, por ejemplo, pero va a servir a todos y se nos va a quedar como parte de nuestro producto.
Y lo que creo es que esta alianza que refiere Cuitláhuac, que seguramente tendremos que hacerla con destinos contra destinos, tendrá que buscar que los mecanismos de promoción incorporen el tema de la seguridad sanitaria y que incorporen el concepto de la confianza, recuperar la certeza y la confianza a través de destinos seguros, y que no son solamente dichos, son con hechos. Es decir, con qué mecanismos, con qué elementos se va a encontrar cada consumidor en su viaje que le garantice. Por ejemplo, nosotros empezamos el 15 de mayo una tanda de certificaciones gratuitas en el estado para que se empiecen a preparar las empresas en el modelo de certificación, también en temas sanitarios, para que tengan estos documentos listos. En un mes pueden lograr cumplir con todos los procesos de estas certificaciones, que en principio serán estatales con algunos consultores locales, para dar esta certeza para el consumidor. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer los destinos para atraer más rápidamente a las aerolíneas? Yo recuerdo en el pasado cómo había secretarios de turismo de los estados que incluso se capacitaban y tomaban cursos para hablar el mismo idioma que del mundo del aerotransporte. Lo primero que te tendría que decir es que obviamente que sí está basada buena parte de la recuperación en el tema de la promoción, de qué tan agresivos, de qué tan fuertes y conectados estemos, aliados estemos en el tema de la promoción será básico. En Quintana Roo tenemos dos condiciones que nos favorecen en este proceso. Primero, la estatura de las marcas, el tamaño de las marcas, el reconocimiento de ellas, la fidelidad que ha producido estas marcas en el turismo internacional. Tenemos una tasa de más de 26% de pasajeros de los años anteriores que han venido más de 5 veces al destino. Es una tasa altísima. Y que si se suman con todas las nuevas modalidades de residencial turístico, propiedades, copropiedades, fractionals, tiempo compartidos, etcétera, también tienes otro componente de residencial de corta distancia que favorece porque hay propiedad involucrada dentro de la actividad. Entonces, la fidelidad y la propiedad con el conocimiento de un producto, que es un producto que, repito, a la oferta no le ha pasado a la demanda, y entonces tendremos que destinar todos nuestros fierritos, toda nuestra estrategia en la motivación de esa demanda, nuevamente los mecanismos que esa demanda necesite. ¿Qué hay que hacer para competir exitosamente desde el punto de vista de las aerolíneas? Sí, Carlitos, creo que en efecto, como comentas, desde esta parte de industria, lo que ha hecho IATA desde hace ya prácticamente 30, 40 días que iniciamos este proceso, 45 días, fue un acercamiento frontal a los gobiernos, a los estados en el mundo, ¿no? Bajo el argumento de, en esto las aerolíneas no podemos salir solos, se requieren apoyos gubernamentales muy importantes en diferentes frentes y diferentes elementos. Sabemos que cada país y cada economía es diferente, y lo que hay en Noruega no va a haber en México, no va a haber en Colombia. En la región tenemos ejemplos importantes como Colombia, quien se ha movido mucho en apoyo a la industria, no solo aérea, sino turística, con temas de exenciones fiscales, de reducciones de impuestos y tasas al turismo, con temas de apoyos, aperturas de líneas de crédito. Lo han hecho, y otros países en la región también. En el caso de nosotros, mantenemos una comunicación muy abierta con el gobierno, evaluando diferentes ideas. Por el momento hemos obtenido apoyos fundamentales por parte de grupos aeroportuarios como lo han sido OMA, como lo ha sido GAP. Sabemos que no es suficiente, ¿no? En temas de condonaciones, de aterrizajes, despegues, servicios aeroportuarios, que al final es liquidez. Lo que la aerolínea hoy día necesita para caminar y seguir respirando es liquidez y cuidar ese flujo de caja que para una aerolínea no lo tiene para más de 2 a 3 meses, ¿no? Eso es muy importante. Caso de Azur, por ejemplo, desafortunadamente no hemos escuchado nada de Azur, no hemos tenido una respuesta de apoyo. Sabemos que Cancún es su aeropuerto más importante, seguimos en contacto con ellos. Sí creemos que
definitivo la vía para seguir adelante y poder ser parte de estos países destinos que vamos a estar luchando por esos turistas que van a empezar a circular y a movilizarse por todo el mundo, a la zona del Caribe, de México, del Pacífico, va a tener que ser a través de ser creativos y buscar incentivos, ¿no? De nuestro lado, como te comentaba, hay líneas que han sido claras con el gobierno y con los grupos aeroportuarios, es costos, reducción de costos, reducción de tasas, servicios aeroportuarios, lo que refiere potencialmente hacia adelante a líneas de créditos, apoyos fiscales. Sabemos que esto no todo es sencillo, pero sí estamos tratando de catalogarlo en aquellas medidas que puedan hacerse de una manera sencilla en el corto plazo, que hoy es un ultra corto plazo, prácticamente para ayer, ¿no? Y unas medidas más de corto, mediano plazo, que son hablar no más allá de 2 a 3 semanas. Entonces sí creemos que debe de venir por ahí, porque eso ayudará a las aerolíneas, que ya hoy día, es importante decirlo, están haciendo un esfuerzo importante en una inversión de seguir manteniendo esos aviones en tierra, ¿no? En México el 85% de la flota aérea comercial, al menos hoy día está en tierra, ¿no? Pero más de 85% llegamos a tener. Eso cuesta, las aerolíneas cuesta tener esos aviones parados y eso pega directamente a la liquidez y al flujo de caja. Por lo cual esperemos pronto poder ver estos incentivos primero materializados, que podamos ver algo que nos ayude, y posteriormente sí con los gobiernos de los estados ser creativos y pensar cómo más podemos hacer a través, creo sí, directamente de apoyos que podamos hacer en conjunto y destinar ciertas operaciones para echar a andar un mercado que claramente vemos que lo que viene es una recuperación natural del mercado doméstico, poco a poco, quizás hacia finales de año, pero el mercado internacional nos va a costar un poquito más, ¿no? Y regresar a los niveles que veníamos cuando esta crisis inició, va a ser todavía un poco más de paciencia, ¿no? Nosotros estimamos que por ahí de unos 2 años podamos estar nuevamente en niveles globales, ¿no? Hablando en los números que veníamos manejando. México venía cruzando los 100 millones de pasajeros anuales, ¿no? Una cifra que como país la veníamos buscando desde hace mucho tiempo. Hoy nos encontramos en esta situación y bueno, nos va a echar para atrás un poco el esfuerzo que se había dando y toca poder coordinar con gobierno federal, gobiernos estatales, entidades de turismos, el cómo podemos salir juntos de todo esto. ¿Qué están pensando para hacer realmente una promoción efectiva a nivel internacional? Bueno, y además del CPTQ, pues tenemos la novedad que habíamos anunciado a principios de año, que es nuestra página de México, caribemexicano.travel, con todo lo que eso representa, porque tiene muchísimas alianzas al interior, etcétera. Me voy a regresar un segundo porque lo que quiero ofrecerle a Cuitláhuac no nada más es hacer una intervención en las necesidades que IATA tiene en nuestro estado, en nuestro aeropuerto y con el gobierno del estado, y establecer un grupo de trabajo con ustedes, con las empresas que tú nos indiques dentro de IATA, y ese grupo de trabajo tenerlo con el gobernador, tenerlo con las instancias de promoción, por supuesto, y con todos los que requieras. Este grupo de trabajo podemos instalarlos esta misma semana si tú lo necesitas. Nosotros nos parece muy importante que lo hagamos, pero quiero decirles algo que es la raíz de los apoyos económicos que toda la industria privada está solicitando. Sabemos que Estados Unidos, las líneas aéreas están a punto de recibir una noticia sobre los apoyos que pueda darles Estados Unidos. En México pues sabemos cómo está este tema a nivel nacional, pero quiero decirles que lo que se pone en la agenda Cuitláhuac es algo que OCDE había reportado hace algún tiempo, y era que necesitamos que se registren las actividades comerciales en el lugar donde se presta el bien y servicio. Es decir, nosotros tenemos una intensísima actividad productiva que no se registra en el Estado, que no genera impuestos en el Estado, y que todo ese personal está en alguna parte del mundo y que no refiere ni siquiera IVA y SR para el Estado. Y eso tiene que ver con un asunto que se llama contabilidad internacional, que está empezando a trabajarse a través de OCDE, y se supone que tenemos plazos internacionales para esto que se llama normalización fiscal contable internacional. Pues muchas gracias a Marisol Vanegas y también a Cuitláhuac Gutiérrez por haber participado en esta discusión, que me parece fue muy interesante.
Muchas gracias a los dos, gracias a usted que nos está escuchando. Vamos a un corte y regresamos.